Y a continuación invitamos a la doctora Aida Esther Peñuela de Cenicafé El- con su charla Calidad e inocuidad en la fermentación de cafés diferenciados. Les comento un poquito del perfil de la doctora Aida Esther. Es ingeniera de alimentos con especialización en evaluación de proyectos agropecuarios, magíster en desarrollo sostenible y doctora en biotecnología. Vinculada a Cenicafé desde 1995, ha trabajado en la disciplina de poscosecha desde 2006, enfocándose en la fermentación y secado del café. Ha desarrollado métodos como el Fermaestro, Gravimet, evaluación de enzimas para eliminar el mucílago. Sus investigaciones están publicadas en artículos científicos, avances técnicos, capítulos de libros y patentes. Muchas gracias y bienvenida, doctora Ida Esther. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, me confirman si se está escuchando bien. ¿Sí? Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí en esta charla. Ya la última charla de la tarde y espero pues que sea una motivación para todos para seguir disfrutando de la feria, de lo que sigue más adelante. Un saludo para todos los que están aquí, los que están conectados por el canal de YouTube también. Y pues entonces, como les mencionaba Leonardo, esta charla tiene que ver con un tema que es de mucha innovación, de mucha actualidad, y es el tema de la fermentación en café, como una estrategia de darle un valor agregado a nuestro producto. Y yo creo que todos aquí en este momento creo que hemos disfrutado un poco de lo que son la diversidad de cafés colombianos que podemos ofrecer al mundo. Y si tal vez yo hiciera una encuesta y nos preguntáramos cuál es la razón por la que tomamos café, ¿ustedes qué dirían? ¿Por qué razón tomamos café? Para estar activos, ¿qué más? Para romper el hielo, perfecto, una parte social muy importante. Y hay algo muy importante que es los atributos que tiene, ¿cierto? La calidad, lo que está expresando. Y aquí digamos que podríamos resumir básicamente en estas tres palabras lo que ustedes mencionaron a grosso modo. ¿Qué me está brindando como oportunidad para mejorar mi salud o para tener algo en lo que yo reciba un beneficio de probar esa taza de café? Está comprobado que el café tiene gran cantidad de compuestos que nos ayudan con todos estos procesos oxidativos de degeneración de las células que nos pueden llegar a enfermar. Y qué mejor que una taza de café al inicio del día para sentirnos con energía, con ánimo y para activarnos bien. Lo tomamos también por satisfacción, por probar un rico sabor de algo que nos esté levantando el ánimo y nos esté brindando una buena experiencia. Pero también muy importante es la parte de inocuidad. Y yo diría que estas tres componentes son los que vamos a tratar de ver en la charla asociado con la fermentación básicamente. Entonces, en una primera instancia vamos a tratar de hacer una serie de definiciones que nos van a llevar adentrándonos en la charla para finalizar con el tema de la fermentación. Empecemos mirando la definición de calidad. Si nosotros miramos la calidad y todo lo que hemos visto a lo largo de la jornada académica nos está llevando a decir que la calidad no es una sola, que es una cosa integral, que la concebimos desde la misma selección de la semilla y desde toda la selección del sitio de cultivo, las prácticas agronómicas, etcétera, y que va a variar en cada paso de la producción desde la finca hasta la taza. Y hay autores que se atreven a decir que, digamos, yo estaría un poco de acuerdo con ellos, que 40% de esa calidad corresponde a todo lo que tiene que ver de la práctica o lo que tiene que ver con el cultivo del café. La semilla es una parte muy importante. Un 40% tiene que ver con un procesamiento primario, ese procesamiento primario que realizamos en la finca. Y si nosotros vemos en Colombia, cada finca tiene una planta de procesamiento primario, porque en nuestras fincas estamos procesando el café para obtener ese café pergamino seco.
Y ya vendría un procesamiento secundario que corresponde al estado de almacenamiento y otros procesos que se dan con una responsabilidad de un 20%. O sea que la calidad no termina allí, ¿cierto? Desde el comienzo tenemos que estar pensando en la calidad. Miremos otras definiciones. Dice que es determinada por diferentes compuestos, metabolitos primarios o secundarios que se presentan tanto en la semilla como en otros procesos metabólicos que se puedan llevar en el grano y se relacionan con un aspecto sensorial y aspectos nutricionales también, porque ya es lo considerado un alimento funcional. Para los cafés de alta calidad está definido en una tasa balanceada, dada por unos niveles de unos atributos, de los atributos que componen esa calidad del café. O sea que otra definición que tiene que ver más con el café. Y por último, diríamos que esos perfiles sensoriales de los que hemos estado hablando, hay unos metabolitos que determinan la calidad y aquí hay algo muy importante, dice que influyen las decisiones de compra de los consumidores. Finalmente el consumidor es el que nos está diciendo qué calidad de café quiere tomar, ¿cierto? ¿Qué calidad está esperando recibir del café colombiano? ¿Cuál es la calidad del café colombiano que internacionalmente es reconocida y es la que están pidiendo nuestros clientes? Que tienen obviamente implicaciones económicas en todo el sistema. Ahora pasemos al tema de la inocuidad. Yo creo que todos estamos relacionados con este término, ¿verdad? Todos sabemos qué es la inocuidad. Es algo que si nosotros lo consumimos, no nos va a hacer daño consumiéndolo. No nos van a causar ningún daño a nuestra salud. Y aquí hay algo muy importante y es que durante su producción especialmente se apliquen medidas de higiene para reducir ese riesgo. Estamos hablando de un producto que es de consumo humano, que también debe tener en cuenta todos estos requisitos de higiene a lo largo de toda la cadena de producción. ¿Qué riesgos pueden presentarse? Plaguicidas, metales pesados y toxinas. Cuando estamos hablando de un proceso post cosecha primario, como es el proceso de transformación, tenemos necesariamente que hablar de las toxinas. Y cuando yo hablo de toxinas, tengo que relacionar un poco esa parte con los microorganismos. Entonces, decimos, si no es inocuo, no es un alimento, porque no está cumpliendo la función para la cual fue creado, que fue darnos unos atributos de mejorar nuestra salud, de evitar procesos oxidativos, teniendo toda esa gran cantidad de antioxidantes que tiene el café. Y vamos a mirar entonces que los microorganismos que principalmente trabajan en la fermentación en café son microorganismos mesófilos, que tienen un rango de temperatura de crecimiento alrededor de los 20-40 grados Celsius y que nos está diciendo quiénes podrían estar allí en estos microorganismos. Todos, casi todos, ¿cierto? Casi todos los que estamos en el ambiente, casi todos los que están en una condición como la que estamos ahora, son microorganismos que pueden trabajar en la fermentación. Y eso que nos lleva a que haya una amplia posibilidad de tener microorganismos, quiere decir que la fermentación en café tiene unos microorganismos que son muy altos, con muy altos niveles de abundancia y de riqueza, que permite que haya una diversidad amplísima de fermentaciones en la medida en que tengo microorganismos más especializados. Ahora hablemos de la fermentación. ¿Qué sabemos de la fermentación en café como tal? ¿Cuál es el principal objetivo de la fermentación para producir cafés suaves lavados? Degradar el mucílago, exacto, eso es lo primero. Obvio, degradar ese mucílago, ayudar a quitar capas del café para continuar con todo el proceso de poscosecha primario y secundario que habíamos visto anteriormente. Ese es el principal objetivo. Pero también vemos que la fermentación puede producir sus diferentes sustancias orgánicas. Y esas sustancias orgánicas son las que nos pueden llevar a tener un beneficio en la calidad o en nuestro producto. Quise traer esta definición de alimentos fermentados. Dice que son alimentos elaborados a través del crecimiento microbiano deseado y la conversión
de componentes del alimento. Cuando nosotros miramos esto, diríamos, ¿el café cae dentro de esta categoría de un alimento fermentado? ¿Ustedes qué dicen? Sí cae, porque en una de sus etapas de transformación existe la fermentación. Miren ustedes que el instituto que da esta definición dice que ya sea consumir el alimento con los microorganismos vivos, ¿sí? O los que tienen un tratamiento térmico o no tienen ya los microorganismos en el momento del consumo. Entonces ahí es donde decimos el café es un alimento fermentado, pasa por la fermentación, obvio cuando tiene este proceso. Así nosotros realicemos la fermentación sobre el mucílago y luego lo retiremos en las siguientes etapas del proceso, llámese lavado o secado, y lo que consumamos principalmente sea el endospermo, ese grano de café que finalmente recibe todos esos beneficios de la fermentación o no, ¿sí? Muchas veces no pueden ser beneficios, y lo estamos transformando para el consumo. Entonces, aquí tenemos un potencial muy grande y una diferencia muy grande con otros alimentos fermentados. ¿Como cuáles? ¿Qué ejemplos podríamos tener? El kumis, la leche. El vino. Exactamente, exactamente. En ese caso estamos consumiendo el producto de la fermentación. En este caso estamos eliminando el producto de la fermentación, pero consumiendo lo que está en contacto con ese medio en el que se produjeron todas esas reacciones y donde hubo toda esa actividad microbiana presente. ¿Qué compuestos se forman en esa fermentación? Recuerdan que decíamos se producen diferentes sustancias orgánicas. Aquí están. Cuando nosotros tenemos café con fermentación podemos producir una serie de compuestos que pueden ser diferentes alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, que tienen un perfil característico y que van a cambiar esa composición química del café. Muy diferente a cuando no pasa el café por un proceso de fermentación normal. Y es eso lo que digamos está motivando a que la fermentación sea vista como una oportunidad de mejorar esa calidad del café, de dar atributos diferentes y de tener alternativas. Por ejemplo, cuando realizamos fermentaciones en fruto y podemos de pronto resaltar diferentes atributos como los dulces o los frutales o disminuir algo la astringencia, o lo mismo cuando se hacen fermentaciones con restricciones de oxígeno, donde hay una fermentación anaerobia autoinducida, y esto nos lleva también a resaltar algunas notas como las vinosas u otras que se están viendo. Todos esos compuestos son los que nos van a ayudar a esta parte. Entonces estamos hablando de que en este momento estamos pasando de realizar una fermentación tradicional, espontánea, como la estábamos realizando antes, con el solo objetivo de eliminar el mucílago, a tener una fermentación intencional. Yo quiero que mis microorganismos trabajen de una forma para que me produzcan algo y me generen un efecto en la taza del café, ¿cierto? Eso es lo que llamaríamos una fermentación intencional. Cuando hablamos de esa fermentación intencional, necesariamente debemos conocer quiénes están haciendo esa fermentación intencional allí. Y ahí es donde viene qué factores inciden sobre ese comportamiento. Entonces podemos tener las condiciones de ese sustrato, qué tanto azúcar, qué tanta agua, qué tantos compuestos puede tener para transformar, la temperatura, las condiciones de acidez, el tiempo de fermentación es determinante. Y surgían, hace unos años surgían preguntas como, ¿de dónde vienen esos microorganismos y dónde están? ¿Quiénes son los que están realizando realmente esas transformaciones? Hoy en día, gracias al trabajo de varios investigadores de diferentes partes del mundo, sabemos que existen más de 500 especies de bacterias, más de 250 especies de levaduras asociadas a la fermentación en café, que pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales, pero también pueden variar dependiendo
de este proceso de poscosecha que se está llevando a cabo desde la misma recolección. ¿Es posible contaminar el café con las manos de los caficultores? Perdón, de los recolectores. Se puede, ¿cierto? Como también se puede mantener una calidad inocua. También la calidad del agua que está en contacto con el café en ese proceso de transformación. Yo puedo tener un agua limpia donde tengo un efecto benéfico, pero también puedo tener un agua contaminada donde puedo tener un efecto malo. El contacto con los equipos que transforman esa materia prima o los utensilios que están en contacto con esa materia prima también hacen una parte de la composición microbiana del mucílago de café. Pero lo más importante es que la mayoría de ellos están dentro del fruto, unos en la superficie, otros en la parte interna del fruto. Y viene otro aspecto importante que tiene que ver muchísimo con la parte de inocuidad y es la parte de actividad de agua. Si nosotros vemos esta gráfica, aquí tenemos los valores de actividad de agua diferentes y la velocidad de crecimiento de los diferentes principales grupos microbianos, bacterias, levaduras y mohos. Y estamos viendo, por ejemplo, que los mohos tienen una menor actividad de agua para empezar ese crecimiento aceleradamente a una mayor tasa, incluso que las bacterias y levaduras. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante tener esto en la mente en este momento? Esta es una gráfica que relaciona la actividad de agua con la humedad. Desafortunadamente esta escala no se ve en la gráfica. Los puntos grises son el resultado de un trabajo de investigación realizado por una compañera nuestra en Cenicafé, Valentina Osorio, en la que determinó cuál es la actividad de agua entre el rango de humedad comercial del café, y por la doctora Gloria Inés Puerta, que muchos de ustedes recuerdan, en la que evaluó todos los puntos de actividad de agua relacionados con la humedad. ¿Y qué estamos viendo aquí? Si nosotros nos centramos en los puntos grises, vemos que la humedad comercial está, el café por humedad comercial está por debajo de 0.7 de actividad de agua. Recuerden que la actividad de agua tiene que ver con el agua libre que tiene el alimento, en este caso el café, que está disponible para que hayan diferentes reacciones, procesos de transformación o la infección por algún microorganismo. Si hablamos de 0.7, quiere decir que de aquí para arriba yo tengo una susceptibilidad muy grande a que un moho colonice y genere compuestos indeseados o simplemente esté allí haciendo transformaciones. Y obviamente a mayor actividad de agua, pues mayor posibilidad de infección. ¿A qué actividad de agua estaría realizándose la fermentación en café? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué humedad puede tener el café en ese rango? En ese estado. ¿Más del 12%? ¿Cierto? O sea que estamos en un punto crítico para cualquier actividad de los microorganismos. Ahora miremos, si nosotros tenemos un proceso de fermentación y tengo diferentes tiempos en el proceso, ¿qué microorganismos y cómo es esa sucesión microbiana en la fermentación? Entonces decimos que primero empiezan a trabajar unas enterobacterias que hacen unas primeras transformaciones junto con algunas levaduras para dar paso a la acción de bacterias ácido-acéticas, ácido-lácticas y por último bacterias ácido-lácticas ácido-tolerantes. ¿Por qué? Porque el medio ha cambiado su composición y ya está en un medio mucho más ácido. Si esto es así, entonces quiero que ustedes tengan presente algo en esta diapositiva. Esto es el resultado de un trabajo de investigación que se hizo en un muestreo en diferentes fincas, donde utilizamos identificación taxonómica de los microorganismos presentes en la fermentación con diferentes procesos de fermentación, tal y como se realizan en la finca. Esto es secuenciación del ADN, poder obtener grandes grupos de bacterias y levaduras y la identificación de los microorganismos a nivel de género.
En color verde ustedes van a ver los grupos de levaduras, en rojo o naranjas enterobacterias, en amarillo bacterias acéticas y en azul van a ver las bacterias lácticas. Son al inicio y al final de la fermentación. Si nosotros vemos, tenemos una parte grande de levaduras como las que estamos viendo aquí al inicio, que representan cerca del 50% de esta fermentación en particular, que si nosotros vemos una fermentación de 16 horas, que es una fermentación tradicional, ¿cierto? Podríamos decir tradicional. Miren ustedes el grupo de las enterobacterias, cómo se reduce aquí y cómo da paso a la formación o a la actividad de las bacterias lácticas. Veamos una fermentación un poco más prolongada a un nivel similar de elevación de altitud. Y estamos viendo cómo hay un cambio en la proporción de estas levaduras que estamos viendo aquí a que se especialice por unas 2 levaduras nada más. Y estamos viendo cómo hay un aporte muy importante de bacterias acéticas al final de la fermentación, más que de las bacterias lácticas. Miren ustedes este a 1800 metros con 72 horas de fermentación. Tenemos también el cambio en la composición de las levaduras que estamos viendo aquí. Aquí hay una muy importante de la familia de las Saccharomyces. Familia de las Saccharomyces, que no quiere decir género Saccharomyces, ¿sí? La familia Saccharomyces tiene más de 20 géneros asociados de levaduras. Y aquí una participación muy grande de ella, con una participación también muy grande de bacterias lácticas y disminución de la parte de enterobacterias que puede estar representada en esta primera parte al inicio. Y esta, 72 horas, 1300 metros de altitud, estamos viendo levaduras que se conservan casi igual, muy pocas bacterias acéticas, arranca con muy buena proporción de bacterias lácticas y finaliza todavía mayor con la presencia de este lactobacillus. Y aquí una bacteria que es muy importante, Pseudomonas. Pseudomonas es una bacteria que compite en la producción de etanol en la industria del vino. Entonces, estamos viendo también una participación importante de esta bacteria aquí. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? De esto que ustedes están viendo aquí. Todas las fermentaciones son diferentes, dependiendo de la condición que yo le esté dando a la fermentación en ese momento. Así yo trate de conservar algunas cosas, parto de poblaciones distintas. Miren ustedes que las poblaciones al inicio todas son diferentes. Parto de poblaciones muy distintas, doy una condición distinta, mi resultado es diferente. En cuanto a actividad microbiana, en cuanto a resultados que puedo producir allí. Ahora miremos dentro de los contaminantes, microorganismos contaminantes que puede haber allí. Estamos hablando de la familia de las enterobacterias que ustedes vieron es importante en el proceso de fermentación al inicio, porque hacen esas primeras degradaciones del mucílago. Y dentro de toda nuestra base de datos encontramos solamente un reporte donde al inicio teníamos 0.32% en abundancia de esta bacteria y se redujo al final a 0.13%, solamente en un reporte, en una de las 20 fincas. ¿Qué nos podría estar indicando esto? Escherichia coli es una bacteria que está en el tracto digestivo de los mamíferos, de los humanos. Puede haber una contaminación cruzada, ¿cierto? Puede haber algo de falta de higiene en ese caso, pero la bacteria que nos ocasiona la mayor toxicidad es una que tiene O157O7, ¿sí? Esta puede que no sea, es específica esta cepa, puede que no sea, pero la buena noticia es que se redujo con el proceso. Ahora miremos la parte de los hongos. Recuerdan que hablamos de la actividad microbiana de los hongos. Hay una toxina que está presente en el café verde que es una limitante para el comercio internacional, que es la ochratoxina A, y puede ser producida por Penicillium,
no tanto para café, pero puede ser producida y por especies del género Aspergillus. Si nosotros vemos la abundancia de este hongo en el café, estuvo presente por debajo del 0.38% respecto al resto de microorganismos que están allí. Y en Aspergillus solamente en un caso, por debajo del 0.01%. Estos microorganismos están en el ambiente, ¿sí? Están en el aire, están en el suelo, están en las hojas, en diferentes sitios que pueden estar en contacto con el café. Lo que yo puedo hacer, si bien no los puedo eliminar, ¿sí? Puedo dar las condiciones para que ellos no crezcan en el medio y no me contaminen el café. Por eso es la importancia de este tema. Lo que nosotros sí vimos en este trabajo es que podemos correlacionar la presencia de diferentes comportamientos. Por ejemplo, hay muchas personas tratando de decir que para controlar una fermentación de estas que está sucediendo actualmente, controlan el pH. ¿Sí? Controlan el pH y el pH tiene una relación directa con la calidad final. Y nosotros encontramos aquí que no. Cuando este cuadrito está blanco, quiere decir que esa correlación fue nula. No hay una relación entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque una fermentación, así sea buena o así sea mala, o esté en las enterobacterias, o esté en las bacterias acidoacéticas o las lácticas, siempre va a disminuir el pH, unas veces más que otras. Cuando hay presencia de esta bacteria, que es una bacteria acética, ese pH final tiene una relación inversa, es decir, yo tengo menores valores de pH, tengo una masa mayor cuando esa bacteria está presente, porque es una gran productora de ácido acético, y el ácido acético es un ácido más fuerte que los otros compuestos que se están presentando allí. Mientras que miren ustedes, no sucede lo mismo cuando hay la presencia de lactobacillus. La presencia de lactobacillus está asociada al tiempo de fermentación y al tipo de fermentación, ¿sí? Y también pues vemos esta levadura que estuvo presente en la mayoría de fermentaciones y está relacionada con la altitud. A menor altitud hubo mayor abundancia de esta levadura. ¿Qué pasa si yo en una de estas fermentaciones que se están haciendo hago fermentaciones prolongadas, muy prolongadas, sin determinar aquí pues los tiempos que están asociados? Simplemente prolongo mucho más la fermentación porque sabemos de las ventajas que puede haber en una fermentación prolongada. Y se me empieza a salir de control todo este balance que teníamos al principio y empieza a haber la presencia de mohos. Es posible. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones del medio que son favorables para que ese hongo colonice esa sustancia. Y aparece este hongo que es el responsable de la producción de la ocratoxina, que es muy, muy delicada y es uno de los requisitos o las limitantes que hay en la comercialización de café. Miren ustedes que los límites de ocratoxina en café definido por países, podríamos decir que está máximo 10 microgramos por kilogramo, que eso es una concentración exageradamente pequeña, ¿sí? Partes por billón, pero decimos que lo mínimo son 5 partes por billón. Con esa sola concentración ya es suficiente para rechazar un café en un mercado. Entonces, prestar bastante atención a la aparición de este hongo, sobre todo en este tipo de procesos. Pero recientemente se ha visto que estos hongos llamados de la familia de los Aspergillus ocraceus, que tienen este nombre aquí, que no lo voy a leer, también son altos productores de ocratoxina y que tienen ocratoxina en café, ¿sí? Y que tienen un comportamiento muy asociado a la temperatura y a la actividad de agua. Si nosotros vemos estas dos gráficas, podemos ver que tuvieron su máximo crecimiento cuando tuvieron una actividad de agua de 0.95.
¿a qué se les parece esa actividad de agua? A la que podría estar en un medio como la fermentación, ¿cierto? Porque es un medio alto, en que tenemos una alta humedad. Y a temperaturas que pueden estar entre los 25 grados aquí o 30 grados aquí. Condiciones que se deben estar teniendo en cuenta y controlando cuando estamos realizando este tipo de procesos. Si nosotros recordamos un poco lo que era el control de temperatura, vemos que ellos a 15 grados no tuvieron crecimiento. Y cuando nosotros tuvimos controles de temperatura en la fermentación a 15 grados, fue un café que tuvo una fermentación mucho más lenta, que lo podíamos prolongar sin poner en riesgo la inocuidad del café. ¿Sí? Es algo importante de resaltar en esta parte. Pero el caso real, esto son resultados de fermentaciones que estamos realizando en Cenicafé. Aquí estamos viendo unas colonias. Nosotros creemos que por la parte de análisis de microorganismos que se ha hecho hasta ahora son de bacterias del ácido láctico, porque tenía la condición para tener bacterias del ácido láctico allí. Pero también tuvimos esto. Y aquí de pronto no se ve, entonces por eso lo resalto en esta parte. Aquí ya se empieza a ver la formación de micelio. Y es muy frecuente que vayamos a algunos sitios y podamos ver eso como algo normal. No es bueno verlo como algo normal, porque puede estar creciendo un hongo allí que nos puede estar afectando. Bueno, aquí la foto no me ayuda mucho, pero este es también café despulpado en fermentación, con una fermentación prolongada y crecimiento de micelio, como ustedes lo están viendo aquí. Cuando pusimos las muestras a crecer en diferentes medios de cultivo, aquí estaban los hongos. Estas son levaduras, unas colonias muy bonitas, creemos posiblemente una rotorula mucilaginosa, que es muy frecuente en café, pero también estamos viendo aquí unas colonias de estos hongos que están en proceso de identificación. Importante tener en cuenta que para estas fermentaciones se debe acompañar de las dos técnicas de identificación, ¿sí? Porque yo puedo tener una identificación taxonómica al 100% de seguridad y también ver un crecimiento de los microorganismos en un medio de cultivo como estos. No se preocupen, estamos seguros que no fue contaminación del medio, tuvimos un control negativo donde no hubo contaminación y no hubo presencia de este hongo, y por eso pues podemos decir que es esta parte. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que, si recuerdan, las fermentaciones casi todas tienen bacterias del ácido láctico, ¿sí? Y resulta que estas bacterias, traje este ejemplo porque fue el que mayor poblaciones de bacterias lácticas tiene. Estas bacterias, como las que estamos viendo aquí, producen unos compuestos que se llaman bacteriocinas. Son unas proteínas, unos péptidos, que inhiben el crecimiento de estos hongos filamentosos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la producción de cafés lavados, tenemos una alta probabilidad de tener este tipo de bacterias, como ustedes los vieron en las gráficas anteriores. Y estas bacterias nos van a inhibir el crecimiento de esos microorganismos hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto. Aquí tenemos resultados de un trabajo que realizamos también, donde miren ustedes la cantidad de bacterias del ácido láctico que estamos viendo, ¿sí? En diferentes concentraciones en fermentaciones de café, también algunas levaduras y otras bacterias acéticas y mesófilas que se están viendo aquí. Esto por técnicas de cultivo dependiente, donde yo pongo en una caja de Petri a crecer. Pero también tuvimos una secuenciación del genoma completo de todas las muestras que se llevaron a secuenciación, porque queríamos ver efectivamente quiénes estaban allí y identificar un poco más hasta nivel de especie. Vimos que este es el gran listado
o gran listado no, un resumen del gran listado que se puede encontrar con una identificación que ustedes ven entre paréntesis, donde podemos ver bacterias del ácido láctico, bacterias acidoacéticas, como estas que estamos viendo aquí, simomonas, algunas levaduras y algunas que pueden tener un efecto diferenciador sobre la calidad del café. Entonces, cuando hablamos de fermentaciones para producir un café diferente, siempre tenemos que tener un punto de partida. Y ese punto de partida es nuestra calidad base, la calidad que yo produzco en la finca a través de un proceso estándar. Y hasta ahora, lo único que conocemos, que es un proceso estándar, que puede producir una consistencia en la taza y que me da unas características expresadas de la variedad, es el proceso de las 7 prácticas. De ahí en adelante yo puedo variar métodos de fermentación, tiempos de fermentación, temperatura, condiciones de fermentación y tener otro tipo de alternativas. ¿Cuál es la manera de prevenir esa serie de contaminaciones y mantener esa inocuidad? Yo tengo que hablar de las 7 prácticas porque realmente es el proceso que nos brinda toda esa información. Resumido en algo muy sencillo. Y ya les voy a mostrar porque aquí está el resumen de lo que son las 7 prácticas y hay una serie de prácticas que son claves para evitar una contaminación microbiana. Asegurar la calidad de la recolección, hacer la clasificación de frutos y granos, realizar el mantenimiento preventivo y posterior al uso, retirar completamente el mucílago y tener un buen secado. ¿Por qué? Vamos a hablar aquí de las 2 primeras, pero cada vez que yo tengo un equipo mal calibrado, una despulpadora mal calibrada y puedo generar granos mordidos o trillados, estoy exponiendo tejido que puede ser fácilmente contaminado por algún hongo o alguna bacteria no deseada, ¿cierto? Entonces, importante. Retirar completamente el mucílago en el lavado. ¿Por qué? Porque el mucílago, cuando ya está degradado y no se lava muy bien, puede ser un foco de contaminación. Está cargado de microorganismos que están en el ambiente y que pueden generar un proceso diferente al que yo quiero. Y obviamente pues en el secado, que es la principal etapa de conservación de la calidad del café. Miremos la parte de calidad de la materia prima. No es lo mismo tener una masa de recolección como la que estamos viendo aquí, que tener una masa de recolección heterogénea, con frutos secos, con una serie de cosas que puedo estar recogiendo del suelo, donde estoy llevando más carga orgánica, más carga microbiológica que me está afectando esa carga del fruto. Y recuerden que decíamos que el fruto es la principal fuente de los microorganismos benéficos del café. Miremos, aquí la diapositiva me ayuda un poco en mostrarles lo que es el café de recolección y después de clasificado, como queda de bonito. Retirar todo este material que flota ayuda. Y no solamente eso, sino el uso de agua limpia. Miren ustedes cómo queda el agua de clasificación. Queda llena de residuos y también ayuda a reducir esa materia microbiológica que se puede quitar fácilmente, diluirla en el agua. Entonces es un proceso de limpieza que es muy necesario. Ya voy a terminar. Sí, ya voy a terminar, es la última diapositiva. Entonces, como recomendaciones generales para realizar buenos procesos de fermentación alternativos y obtener una buena calidad, siempre partiendo de la calidad y la inocuidad. Obtener café de buena calidad en el campo es nuestro punto de partida. Una fermentación me va a mejorar un café que no es de buena calidad, ¿cierto? Entonces, ahí es un buen punto de partida. Mantener buenas condiciones de aseo, tanto de las instalaciones como de las personas que están en contacto con el café. Porque nuestro café pasó de ser un producto artesanal a ser un producto tratado como un alimento. Entonces debe ser así, ¿cierto? Debe ser así. El uso de agua limpia es clave en todo el proceso. Hacer un monitoreo regular
de instalaciones, de operarios, de personas que estén en contacto para verificar que todo esté sucediendo bien. Obviamente seguir las recomendaciones del proceso post cosecha, porque en el proceso post cosecha es clave obtener esa inocuidad del café. Y tener apropiadas condiciones de almacenamiento, porque en almacenamiento es el principal foco de contaminación con hongos que pueden generar la ocratoxina. Esto era todo lo que tenía para decirles y es tiempo de la pregunta. Bueno, a la doctora Aida Esther le agradecemos mucho por compartirnos, por haber preparado esta presentación y hacernos entender todo lo que ocurre en esa microbiología de la fermentación.